el Palacio de Justicia y la olla podrida. Como vimos que había una cantidad de cuestiones dentro, hasta extradiciones, cuestiones de narcos y vainas y políticos que hacen el juego, descubrimos que realmente existen en Colombia no una, sino varias ollas podridas a nivel de política local, en los gubernamentales, en los burgomaestres, pero que las ollas podridas realmente salen a la luz cuando ya una administración ha repetido varias veces. Así sucedió con la izquierda de Bernardo Hoyo, de unos individuos en quienes el pueblo pone la esperanza porque nacieron en casa de tabla, porque andan con los pies pelados, pero que apenas empiezan a poner las manos en el presupuesto local, pronto lo ve con buenas camionetas e incluso odian el barrio donde nacieron y se mudan a la alta sociedad que combatían. E inmediatamente el gusanillo y el síndrome del revolucionario, que muchas veces se desvía, por ejemplo, cuando estamos en la universidad, pertenecemos a grupos ideológicos, revolucionarios dentro de la universidad, pero apenas cogemos una muchachita y ya nos nace un hijo y ya vemos que hay la necesidad de trabajar. Nos subordinamos a determinados patrones y hasta ahí llegó, apenas si podemos comprar un carrito, una casita con nuestra profesión, inmediatamente hasta ahí llegó el revolucionario. Se llama el síndrome del gusanillo revolucionario. Al padre Bernardo Hoyo, cuya estatua en el Rincón Latino de un cura guerrillero que fundó nos muestra que él fue derrotado por la izquierda y hubo corrupción y olla podrida en esa burgomaestría. Y no hablamos de olla podrida porque tiene que ver con cuestiones de conductas personales, ni nada, eso es lo de menos, que si el tipo es borracho, que si es esto, que si es lo otro, no. Pero sí vemos de que el presupuesto local y la bancarrota de la banca estatal se desangra precisamente por estos politiquillos que llegan a ser revolucionarios solo hasta que logran unos pesos y poner los dedos sucios sobre la masa blanca de la riqueza nacional y del presupuesto nacional que pertenece a los pobres y que hay que entregarlo de una manera u otra. Nosotros vemos, por ejemplo, olla podrida en Cartagena, esa Cartagena de Indias, se vio una olla podrida y vimos cómo esa olla podrida es una bomba atómica sobre la administración de esta ciudad. Sencillamente porque acaba con el desarrollo de una próspera ciudad turística, que hasta hace poco hubieron grandes altercados acerca de sus alcaldes y que porque repetía mucho, lo mismo en La Guajira, que muchas veces todavía no ha quedado un gobernador o un alcalde y ya tiene problemas judiciales y casas por cárceles. Aquí en Barranquilla sucedió cuando la izquierda pragmática de Brieva le llamaron. Y vemos cómo también, por ejemplo, nosotros vemos pequeños reyes de pie descalzo en el pasado que de pronto se olvidan de la revolución izquierdista, que exige hombres sumamente que ya hayan pasado y que tienen que tener una moral a toda prueba para que la izquierda sea lo que verdaderamente es y que sea realmente de aquellos que luchan. Pero cuando a veces nos acercamos a un partido político, estamos buscando la burocracia que combatimos y que muchas veces nos quedamos en el camino cuando no podemos o no tenemos los recursos para hacer una buena administración. Yo no soy charista, pero yo creo que para acabar con Alechar, la izquierda barranquillera no puede. Primero porque ha tenido
antecedentes totalmente corruptos. Aquí vemos, por ejemplo, como en el Rincón Latino, por ejemplo, que yo conocí personalmente, vemos un padre Bernardo Hoyo que habla en las tarimas, que hace reír, que baila, que vocifera, que es vulgar, pero que sin embargo se siente allá como un pequeño rey, un pequeño emperador, mientras un niño con una taza caliente en la mano, expuesto y en riesgo de que le caiga en la barriga, le lleva desde el restaurante hasta donde él se encuentra bailando y tomando, y con sus vulgaridades, que le aplauden toda la gente de allá de Rebolo. El niño está en riesgo, ese pequeño niño cuya olla o cuya taza de sopa para el padre Bernardo Hoyo, caliente de mondongo, le puede caer en la carita o en la barriga. Y sin embargo, él espera eso y es un pequeño rey. Y yo no entiendo esta izquierda. Yo no entiendo cómo el verdadero revolucionario, que es un gran honor, no se le puede atribuir a quien lo merece. Por ejemplo, el revolucionario Ernesto Che Guevara, siendo médico, siendo un hombre que podía fácilmente vivir en la sociedad argentina o en la sociedad de cualquier país, porque un revolucionario lucha donde se necesita, hoy lo tergiversan con ciertos payasos de púlpito y ciertos payasos y ya gente con antecedentes de mala administración local. Vemos también cómo la izquierda se denigra y por eso nacen las ollas podridas. Esas ollas podridas que a raíz de su existencia, la patria colombiana con el tiempo ve su desangre y nace la ruina de la banca estatal. Y la ruina de la banca estatal, de la cual me introduciré poco a poco a medida que vaya este nuevo proceso que tiene que ver con el Palacio de Justicia, que ya hablé alguna cosa y que quiero concluir y unir con esta nueva sesión llamada La olla podrida y el Palacio de Justicia. Vimos que allá había muchas cosas ya de antecedentes de la corrupta política colombiana. Vemos cómo no se le para bola a la Policía Nacional. Vemos que aquí hay una gran víctima que es la verdad. Y que se escribió muchos libros, se hicieron muchos documentales, se hicieron muchas conferencias, pero no se ha llegado a sentarse los personajes en conflicto para buscar una viabilización y buscar que la justicia y que de ella se desprenda la memoria y que exista esto para desafío de lo que viene y que sea una gran lesión política que lo exige esta moribunda patria y este Estado sujeto a los préstamos de otras naciones para los que están en la silla de Nariño y sus burgomaestres y burocracia despilfarrar y que les sea fácil hacer reformas tributarias para luego subsanar. Entonces, si nosotros vemos que estas verdades y esta primera verdad donde se sacrifica a la verdad misma, no nos queda más remedio que nosotros dar pequeñas definiciones de lo que es el razonamiento, que mucha gente confunde con la irracionalidad. Y que, por ejemplo, decimos cosas que de pronto no son la realidad ni la verdad, sencillamente porque lo percibimos así. Por ejemplo, escucho un tiro y yo al escuchar un tiro me hago la idea de que una persona está en el cuarto y que está manipulando un arma y que se mató. Pero resulta que el raciocinio, que es diferente a la forma instintiva y racional en que yo empiezo a procesar un pensamiento de algo, no es así. Y resulta que en el cuarto lo que pasó fue que sencillamente
El hombre no se asesinó, sino que fue asesinado. No se suicidó, sino que fue que lo asesinaron. Entonces podemos dar concesión, y por eso es muy importante cuando nosotros vemos y que tenemos que tener en cuenta las cuestiones acerca de la historia de determinadas cosas como la del más allá, del más acá, que tiene que ver con la metafísica y por lo tanto dar una definición. Vamos a ver qué entendería yo por la cuestión de la filosofía como producto de la observación racional que el hombre hace del mundo y de sí mismo. Vemos cómo nos asombrado y nos asombramos y asombramos a los demás cuando vemos y estamos ante la naturaleza y cómo hacer para describirla. Por lo tanto, cuando el científico, para poder decir esto, yo para poder hablar y decir esto de Bernardo Hoyo, del otro, es porque observé eso en el Rincón Latino. Un pequeño emperador, humorista, con un verbo envolvente, pero que es un burgués más. Es un vendedor más, tiene en sus manos una mercancía que le produce dinero, pero que jamás lo he visto como el Che Guevara o como Fidel Castro peleando en la Sierra Maestra, y que de ahí hay una tergiversación de lo que es la burocracia izquierdista demagógica y lo que es realmente ser un revolucionario. Porque se puede ser revolucionario desde el punto de vista del pensamiento socioeconómico y político. Por ejemplo, y que nunca lo dijo que lo fue, sino que era un economista, Carlos Marx. Pero sí lo puede ser Vladimir Ilyich Lenin, quien toma la teoría de Marx y la lleva a la práctica en su famosa lucha revolucionaria y tiene que echar a un lado en la cuestión proletaria y lucha del pueblo obrero a un miembro de él llamado el renegado Kunsky. Hay muchos izquierdistas que son renegados, que realmente producen asco y que se quieren aparecer como los médicos de la sanidad económica y de la moral del Estado colombiano, si sacan algunos votos más que otros. Pero que sabemos que su historial y que ya fueron, solamente dejó corrupción y olla podrida. Olla podrida donde muchos terminaron en la cárcel. Olla podrida porque en sus espaldas, en vez de llevar una pesada cruz igual que el pueblo, llevan muertos, delito, crimen, atentando contra el orden y la libertad, que son la insignia de una patria que adquiere su estado de república con el general Santander, quien como civilista es quien crea la República de Colombia. Otros países tienen primera república, segunda república, tercera república. Creo que Venezuela tiene quinta república hoy en día. Y que sabemos que saber que distinguir que una cosa es un hombre de campo de batalla como Simón Bolívar y otra es la ciencia que exige de la racionalidad del hombre para analizar el fenómeno, porque al fenómeno para destruirlo hay que conocerlo. El hombre se dio cuenta que si unía el hidrógeno con el oxígeno, saldría una gota de agua. Y si el hombre se da cuenta que en los lares de la política nacional e internacional, o mundial y el derecho nacional e internacional, se da cuenta que ya hay un historial, un proceso histórico de un grupo político, no debe volver a poner la mano en la candela
Porque Satanás es el diablo. Diablo cuando es mentiroso y Satanás cuando es opositor. No se sabe si su trinche tiene punta de oro, pero que su trinche sabe mover de un lado a otro en la manteca caliente a los cuerpos que todavía están crudos de un lado, y entonces ensancha el trinche en el estómago de aquel individuo y dice: allá está el poeta Robinson Ferreira, corrupto, cuando le tocó el puesto de tal cosa en Barranquilla, por ejemplo, durante su gobernación o durante la gobernación de fulano de tal, y como secretario de Educación, como miembro honorable de una institución educativa que fue nombrado por el Estado, se encontró que también era corrupto y ladrón. Entonces no se puede volver a votar por personas así, sencillamente porque ahora pertenecen a un nuevo grupo político. Y así la política colombiana fue lentamente teniendo mala conducta ante el mundo. Y así el Estado colombiano llega un momento en que ya no puede, y que se ha atentado contra el fisco nacional, que debe ser intocable. Y de ahí por qué tantos préstamos, y que un niño como el que lleva la taza de sopa caliente sobre su barriguita para el emperador Bernardo Hoyos en Barranquilla, en el Rincón Latino, es puesto en riesgo a que se tropiece y se queme mientras él baila y toma ron y hace reír y espera la sopa como todo un emperador. Lo mismo que me condujeron una vez al Rincón Latino, en el cual hay un cura revolucionario y que muchos se enorgullecen de él. Yo también me enorgullecí cuando era joven, pero apenas mi mujer salió preñada, hasta ahí llegó el revolucionario y el izquierdista, porque ya se exige que debe luchar por un pote de leche clean. Ya debe pasar a la clase obrera revolucionaria internacional y mundial, porque sí puede exigir un alza en los salarios, sí puede organizarse y hacer sus marchas. Y a esto le llaman comunista y algunos otros le llaman mamerto. Pero las realidades van cambiando, y por eso la filosofía te enseña que la racionalidad es muy importante, porque hace del mundo y del sí mismo, o sea, del hombre, como él trata de describir la naturaleza y explicarla, y predecir e intentar modificar, desarrollar un pensamiento casi interior para modificar. Creó los mitos que le permitieron adaptarse y encontrar respuesta a los interrogantes que la naturaleza les planteaba. Pero si el hombre no conoce el fenómeno, jamás podrá saber que una gota de agua tiene hidrógeno y oxígeno, ni jamás podrá saber, porque hay otros mitos que le han creado en la irracionalidad, que realmente la luz se debe al helio. Y así por el estilo, podemos hablar de la luz del mundo, la irrupción del pensamiento hebreo en la cultura grecorromana, por ejemplo. Pero estamos ante unos movimientos socioeconómicos y políticos, y ante la ponencia de un individuo con sus propios problemas sociales, económicos y morales de la época. Como podría estar el mismo Cristo en ese momento. Porque no era fácil ver que nuestra madre no diera respuesta de dónde venimos y para dónde vamos, quién nos hizo, y por lo tanto se presentaría a María como una adúltera más y tendría que ser asesinada a piedra, cosa que ningún hijo hubiera permitido, y hasta yo volvería a llevar la pesada cruz al Gólgota, aunque después me arrojaran al infierno, el Sheol, donde se echaban a los perros y se echaban a toda la podredumbre corrupta y olla podrida de la ciudad, para que no empestaran, para que no criaran enfermedades. Y entonces ese infierno
al lado, a unos metros del Gólgota, había que arrojar al Hijo de Dios. Y ahí había azufre. Y había fuego y candela que nunca se apagaba en Israel. Sencillamente porque era la única manera de destruir la podredumbre, la olla podrida que ha cabalgado en toda la historia de la política colombiana y local en los pueblos, como en Barranquilla, Cartagena, La Guajira. Y entonces nos preguntamos quién es que nos tiene atrasado, analfabeta, no hay agua, no hay esto, no hay esto. Los mismos políticos por los cuales se relanzan, pero es buscando la masa blanca y pura de la economía nacional nacida de la frente y del sudor de la clase obrera y trabajadora y campesina, y que ellos como burócratas se embolsillan porque nos gusta el facilismo. Al poco tiempo, camionetas, carros, piscina, y entonces quedamos enredados en la arraya, esa que lanzó Pedro para coger pescado en la famosa, milagrosa pesca. Y la lanzamos para pescar el presupuesto nacional y enriquecernos a costilla del sudor del pueblo. Y entonces brindamos con whisky del más caro cuando tomábamos carajillo y guandolo en las esquinas. Esa mentalidad la tiene el político colombiano. Por ese motivo existen libros como Hombre Pobre, Hombre Ladrón. Existen libros así que te determinan la psicología. Entonces es difícil que un individuo que ha padecido y que su mente ha querido siempre y ha envidiado siempre y ha deseado siempre en su corazón una casa de 2 pisos, un carro, una piscina, aunque por dentro no sea nada ni nadie, llega a un puesto político porque logró una carrerita, una cuestión, no caiga en el delito del robo, el cual es violar la ley de Dios y es el más suave, y el hombre moderno está acostumbrado a matar, a asesinar, y eso lo hace más aborrecible y abominable a los ojos de Dios, y eso lo hace que nuevamente Dios se arrepienta de haber creado a la especie humana. Entonces no crea en ningún padre Bernardo Hoyo. Tuvo su administración primera, fue buena. Tuvo la segunda, se enlodó más. Va para la tercera nuevamente, se enrola, hace bailar. Ahora no me vaya a decirle del Rincón Aquino que hay un poeta que lo conoce personalmente, que me brindó cerveza, pero yo no tomo actualmente. Tomé, fui bebedor. Creo que llegué al grado de alcohólico potencial. Pero hace 30 años que superé eso. Y dije, me dar una gaseosa. Pero lo que más me extrañó de estos izquierdistas es que todos los que le aplaudían cuando salieron del Rincón Latino dijeron: ese viejo se habla mierda, ese embustero, que la alcaldía de Barranquilla en su primera administración fue buena, pero en la segunda era un patio escueto, donde ni siquiera tenía autoridad para los subalternos que ya había metido. Entonces estaba Honenberg, estaban los mismos que en su movimiento a través de emisoras y de cuestiones le llevaron y luego le abandonaron con su pesada cruz. Pero es un hombre genial y es un hombre que ama al pueblo. Pero la izquierda revolucionaria, según ellos, también era una olla podrida más en Barranquilla, igual que Cartagena. Igual que en Cartagena se ve este fenómeno, y en La Guajira. Gente que todavía y que tiene una cantidad de votos y ya tienen, no se han posesionado y ya tienen una cantidad de
Ven acá, tú que siempre pasas ahí, ¿no viste? expedientes y delitos y se encuentran en casa por cárcel antes de llegar al puesto burocrático o a lo que lo llevó los votos. Entonces tenemos un pueblo que necesita educación para pensar como piensa el poeta Robin, y que el poeta Robin no piensa porque usted quiere que piense como usted quiere que él piensa, ni con usted ni con nadie. Pero la verdad que se estrenó en el Palacio de Justicia y la bancarrota del Estado colombiano en ruina hacen que se trate de llevar luz pública y que se exija educación a un pueblo para que no caiga en la desgracia de la ignorancia, esa ignorancia que muchos explotadores, esa ignorancia que todo aquel que se vale del sudor obrero, campesino y de la inocencia de mujeres y niños y hombres solo sirvan para enriquecerle y convertirse en un pequeño emperador y un hombre más que vive en la alta sociedad y que aborrece el barrio donde cagó en el monte, se llenó de espinas cuando iba a buscar guamacho, a buscar las burras, las cosas. Todas esas cosas pasaron con el famoso hombre que nace de las casas de tabla, pero que pronto es un burgués más. Y muchas veces pasan a industriales y a empresarios y son duros. Y para aumentarle el sueldo a los trabajadores son duros. Pero sin embargo, desde el púlpito y sin embargo, desde utilizando la ignorancia de los demás, ellos hablan y vociferan en la palestra pública, la antigua Angora, en la palestra pública de la polis, en la palestra pública, donde solamente el orador puede escribir el verbo y la palabra que saldrá limpia de su corazón si piensa en pos de un pueblo sufrido y de una patria que ya no quiere parir más hijos.